y ya con 2 semanas del juicio de Genaro García Luna, ya se pueden ir sacando algunas conclusiones. El día de ayer, digo, hoy que es viernes, no hay juicio, lo sabes, solo se sesiona de lunes a jueves, pero el día de ayer el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, medio desencajado, no muy emocionado, dijo, pues ahí la llevamos, vamos bien, y dicen los que saben, ya los que tienen bastantes años de experiencia, que solamente se le puede decir todo a 3 personas, al abogado, al médico y a la contadora. Tal vez Genaro García Luna no le ha dicho todo a César de Castro y se ande pues tambaleando con lo que ha soltado ciertos testigos durante este juicio. César. Fíjate, Manuel, que apenas vamos en la cuarta parte de lo que es el juicio. Estamos hablando que es un juicio que se espera dure aproximadamente 8 semanas, 2 meses. La realidad es que ha sido muy revelador, ¿no? Mucha de esta información, en algún momento, alguno que otro periodista o alguno que otro ex jefe policíaco ya había hecho, a lo mejor la acusación, pero nunca se había concatenado, ¿no? Juntado como para que la gente lo pudiera checar. Mucho que se dijo en la semana era que solamente se habían escuchado acusaciones por parte de miembros de la delincuencia organizada que estaban como testigos cooperantes. Vimos también la participación de un testigo protegido, que lo que yo le explicaba, no era lo mismo un testigo cooperante que un testigo protegido, al grado de que el mismo juez le pidió a la persona que hace los retratos como dibujante que borrar el rostro. Y vimos también, ¿no? Y fue la parte que creo que fue muy importante, a un agente en activo de la DEA que claramente manifestó que ellos tenían conocimiento desde el año 2010 de los sobornos que recibía García Luna y que iniciaron las investigaciones, que lo hicieron del conocimiento del gobierno mexicano y que no hubo ninguna acción por parte del gobierno mexicano. Esta parte ya empieza a desenvolverse en lo que habíamos platicado en alguna entrevista anterior, Manuel, en donde los fiscales empezaron de un hecho en particular y cada vez van a ir yéndose, iniciaron de un hecho particular en lo general para ir a hechos en lo particular. ¿Y qué es lo que ellos van a estar demostrando? Y creo que han ido demostrando. ¿Cómo fue el control que tuvieron los grupos criminales por medio del exsecretario de Seguridad Pública y exdirector de la AFI sobre las diferentes instituciones que se manejaban en el país? Toda esta gran simulación que vimos, incluso apoyados por miembros de la prensa, ¿no? El escuchar que hubo sobornos de forma directa para miembros de la prensa para dar a conocer una noticia y que el gobierno no cambiara al detenido, creo que ha sido muy revelador de lo que fue la supuesta lucha contra el narcotráfico, en donde en realidad veíamos que las autoridades simple y sencillamente estaban coludidas con los grupos criminales. Y viene a demostrar lo que yo siempre he dicho, la simulación de estos grupos en donde hacen héroes o a villanos a las personas que quieren, al grado de que estamos escuchando narrativas de diferentes periodistas en donde tratan de exonerar al ex secretario de Seguridad Pública. Y creo que en eso, en esa actitud burda de tratar de defenderlo, el poco prestigio que les queda lo han estado tirando por la calle, ¿no? O por lo menos ese es el análisis que hago, porque ya pasamos de los delincuentes a los agentes en activo que dicen, sí, nosotros ya sabíamos, y lo que la gente no entiende es que todos estos testimonios y estas pruebas van a terminar con audios y con videos que van a demostrar que todo lo que ellos van diciendo tenía un porqué. Y esa es la parte, ¿no?, donde vendrán las sorpresas que yo quiero ver qué va a pasar con estos periodistas de culto, qué maromas van a intentar hacer como para defender lo indefendible, ¿no? Declaraciones por la calle. Hay algunos que ya lo andan tirando en bolsas de salchicha, de estas del gimnasio y no sé qué, para pesar las toneladas y no sé cuánto. Sí, en efecto, es algo que se ha identificado una defensa no explícita, pero sí indirecta a Genaro García Luna. De alguna manera,
hacer una historia tipo Bonnie y Clyde con su esposa Linda Pereira. Le lanzó un beso y le dijo te amo, se leyó entre sus labios. O el caso más burdo hasta este momento, que es Raimundo Riva Palacio diciendo que pues $1,000,000 pesa una tonelada y que eso jamás lo iba a poder cargar Genaro García Luna. Y aquí viene el elemento que ya dices, estuvieron dale y dale y dale todo este tiempo, que ¿qué valor puede tener el testimonio de un criminal? Bueno, pues entonces, ¿qué valor va a tener los testimonios de, como ya lo mencionamos, agentes de la DEA como Madrigal o de otros departamentos de inteligencia o de justicia de los Estados Unidos que dicen, no, nosotros sí teníamos información, no desde hace unos años, sino desde una década atrás, desde el 2010? César, esto es francamente el inicio de un mal chiste que les va a explotar así en toda la cara. Pero por supuesto, pero además, para que la gente lo pueda entender, un juicio como estos es la lucha entre la fiscalía y la defensa de convencer a 12 ciudadanos, que realmente son 18 por los 6 que se encuentran como suplentes por cualquier situación. Pero es convencerlos a ellos, no tienen que convencer a nadie más. Y me encantó que dentro de las mismas narraciones que se manejan, pues la defensa trató de desacreditar las declaraciones con fotografías de García Luna con diferentes políticos norteamericanos, y el ejemplo más claro fue Hillary Clinton, ¿no? Entonces sacan varias fotos de él con Hillary Clinton y se las muestran al jurado. Y me encantó que la fiscalía mostró una foto donde sale Hillary Clinton con Putin, ¿no? Y el juez pues nada más se queda viendo como pues no era necesario, pero la intención es demostrar que una fotografía no demuestra nada, ¿no? Y eso fue lo que fue importante y que queda, ¿no? En la memoria del jurado. Manuel, yo creo que la importancia del juicio es que nos podamos dar cuenta cómo es cierto que existe una simulación en este país, que hubo esfuerzos aislados de algunos periodistas, ¿no? Que sí intentaron darlo a conocer. Yo lo he dicho muchas veces, yo no, a lo mejor no coincido mucho con las ideas del diputado Noroña, perdón que reconocer que fue de las pocas personas que tuvo el valor, ¿no? De decirlo abiertamente. eh, Personas como Jesús Lemus, que hizo publicaciones de forma directa, le tocó vivir las consecuencias de haber señalado el pacto que podía existir entre García Luna, ¿no? Con los narcotraficantes, y recordemos que terminó en la cárcel, que hubo personas, ¿no? En su momento como Anabel Hernández, que lo hizo también de conocimiento público y que posteriormente a lo mejor cambió ciertas de las posturas que tuvo, y al grado de convertirse en una de las detractoras de este gobierno, pero eso no quita que en su momento lo dijo. Hubo ciertos esfuerzos aislados, pero nos damos cuenta que esas mafias de comunicación, entre ellos tratan de protegerse. ¿Para qué? Para simular que no pasó nada, ¿no? Incluso por ahí hay un exagente de la DEA, que es Mike Vigil, que sale a decir en una entrevista con Sarmiento que a él le tocó como agente encubierto que le entregaran $1,000,000 y que lo tuvo que poner en una maleta Samsonite muy grande y que pesaba demasiado. Entonces, por eso yo, o sea, tomé un video de las mismas redes sociales como para demostrar, miren, esto es $1,000,000 en billetes de $100, ¿no? Para que vean como sí cabe en esta maleta. Pero yo no entiendo cómo parecería sistemático que un grupo de personas tratan de proteger y defender a García Luna. Vienen semanas en donde va a haber mucha más información y que muy posiblemente escuchemos revelaciones durísimas como la que escuchamos, que el aeropuerto de la Ciudad de México estaba controlado por los criminales, que podían hacer y deshacer lo que querían, y que además había una venta. Fíjate, no nos hubiéramos enterado de nada de esto si no hubiera habido un pleito dentro de la estructura del Cártel del Pacífico, ¿no? Cuando se pelean el Chapo y el Mayo con los Beltrán Leiva. ¿Por qué? Porque entonces todo hubiera seguido color de rosa, no hubiera pasado nada y pues la droga hubiera podido seguir pasando por el aeropuerto sin ningún problema. Ya sabían cuáles eran los códigos que se utilizaban, ¿no? Vimos un personaje caricaturesco como el conejo, que a lo mejor su testimonio no es muy importante en cuanto a la acusación, pero que sí nos dio muchísima luz de cómo era el manejo que se daba, cómo se tiene que dar dinero a periodistas que están dentro de la nómina de los grupos criminales. Esa parte creo que también
debería ser del conocimiento público y que en México debería de haber investigaciones derivados de estas declaraciones. De hecho, ayer comentábamos con el maestro Paco Cruz y le preguntamos expresamente, ¿sería sano ya categorizar el concepto de narcochayote? Y él da una respuesta honestamente, no solo ingeniosa, sino que bastante cierta. Olvídate tú del narcochayote, es que hay narcoperiodistas. Y es lo cierto, el narcoperiodismo es una realidad en nuestro país. Digo, también así como en algunas partes de Medio Oriente, existe el terroperiodismo, ¿no? O sea, también que le dan voces a los principales líderes de grupos radicales en Medio Oriente. Bueno, también existe así un modelo en nuestro país, César, y ya lo decíamos, $300,000 a diferentes medios de comunicación. Tal vez, no sé tú, no sé si esto sea un acto de prudencia o un acto de benevolencia, pero ¿no te parece raro que los fiscales no hayan querido ahondar en esa declaración de cuando dice, admite que le dieron a un reportero dinero para difundir el arresto de Zambada? No ahondaron y no hicieron esa pregunta tan elemental que hubiera hecho apocalipsis en México de ¿y quién fue ese periodista? ¿Quién fue ese reportero? Se la ahorraron. ¿Por qué se la ahorraron, César? No, es que ahí te va. Tienes que recordar que cuando inicia un juicio, cada quien tiene una teoría del caso y en esa teoría del caso tú vas a probar lo que le dices de entrada al juez. Y recordamos que los fiscales en esta teoría del caso manifestaron, ¿no?, que él utilizó el puesto desde que estaba en el AFILO, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para, formando parte de la estructura del cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, utilizar ese poder para beneficio del cártel y beneficiarse él económicamente. Y dentro de las cosas que dicen que ellos van a demostrar que él incluso utilizó cantidades millonarias de dinero que entregó a un medio de comunicación en específico. Ellos lo que fueron haciendo fue darle entrada a lo que es la información que posteriormente van a ventilar de acuerdo, ¿se me explicó?, a la teoría del caso que ellos presentaron ante el juez y ante el jurado. Esa es la parte donde creo que han ido preparando. Cuando le preguntan, ¿no?, si usted conoce a tal narcotraficante y a tal persona, es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que posteriormente los vamos a ver, que van a dar las declaraciones. No te creas que fue nada más porque sí el comentario de que le dieron dinero a un grupo de periodistas, o a un periodista para que le diera lana a los demás y dieran a conocer la fotografía del rey Zambada. Es porque ellos ya saben qué es lo que van a hacer posteriormente. Y creo que muchos ya están empezando a curar en salud. Entonces, por eso vemos comentarios, ¿no?, de algunos que ya en su desesperación tratan de proteger, ¿no?, en pocas palabras, y de santificar a García Luna. Yo les decía yo que a mí me tocó llevar y ser abogado de mi señor padre, pero ya cuando se encontraba sentenciado, digo, a mí me hubiera encantado llevar un juicio en este momento, con todos los medios de comunicación que existen, todo el mundo estando atento de un juicio donde quienes terminaban inventando las historias son los que hoy vemos defendiendo a García Luna. Pero lo mejor, mi querido Manuel, es que recordemos que ellos eran los aplaudidores número uno cuando utilizaban a un testigo protegido como el Grande para hacerle imputaciones a otros comandantes, a otras personas, a civiles, ¿no? Y recordemos el caso de Javier Herrera Valle, que con estos testigos protegidos, ¿no?, como el Grande, con nombre clave Mateo, declararon en su contra, inventando historias, diciendo mentiras, que pudo demostrarse y ellos lo aplaudían. Él demostró su inocencia, que estaban mintiendo, y ahora este mismo testigo protegido, que se convierte en testigo colaborador en los Estados Unidos, declara en contra de él. ¿Y por qué estos periodistas opinan distinto cuando decían aquí que gracias al testimonio se había demostrado y ahora dicen es que es un delincuente que es capaz de decir cualquier cosa? Creo que el karma los ha alcanzado también. Correcto, estimado César. César, para finalizar, y ahora sí que aprovechar tu presencia y tu conocimiento, no puedo despedirte sin preguntarte qué opinas de lo que hizo Santiago Krill con elementos militares en la Cámara de Diputados.
quiero preguntarte si esto de que entren o no entren a San Lázaro con armas y es una violación al reglamento, es una ofensa para el ejército mexicano, que se habla en La Serena, hizo bien o hizo mal Santiago Krill. Quiero que me digas específicamente si Krill hizo un acto patriota o patriotero, se envolvió en la bandera para justamente no rendirle honores a ella, a elementos militares de La Serena que fueron invitados justamente por la mesa directiva que él encabeza para luego pues hacerles la grosería de ni siquiera dejarlos pasar. ¿Hizo bien o hizo mal Santiago Krill en esa parte, César? Lo hizo pésimo, hizo un acto político, desafortunadamente, Manuel, por querer llamar la atención. Yo le recomendaría que él, como diputado, pues lea el reglamento del ceremonial militar, pero no solo eso. Resulta que existían los acuerdos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con el área correspondiente de la Cámara, en donde pues las manifestaron porque esta misma reglamentación del ceremonial militar a la bandera, a los honores, cuando se utiliza una bandera de guerra, se explica cómo la escolta va armada, lo conocían perfectamente, lo sabían. Él tomó una decisión de mutuo propio, porque incluso ya salieron los demás diputados a deslindarse y a decir que él tomó una decisión que ni siquiera la consensuó ni preguntó. Manuel, vamos a ver actos como estos, ¿no? Desafortunadamente, ya de forma cotidiana. Hay que recordar que pues la oposición no tiene un candidato y todos son capaces de hacer lo que sea necesario en un circo político para tratar de llamar la atención. Él mismo reconoce que tomó la decisión por mutuo propio, pero además hizo el ridículo, Manuel, porque no faltaron los aplaudidores que salieron a decir que es el primer paso para la militarización del país. Ya no saben cómo vender la militarización del país. Por eso la misma Secretaría de la Defensa Nacional dijo, pues nosotros no violamos ninguna ley. Nosotros teníamos incluso la autorización para que la bandera pudiera ir con la escolta, pero además trata, ¿no? Como tú dices, de envolverse en la bandera, pero la realidad es que cuando él habla del recinto, pues el recinto es toda la estructura, ¿no? Entonces, creo que nada más quiso llamar la atención y además hizo el ridículo. Y sumado a hecho, pues que lea, él es diputado y los diputados fueron los que crearon esa ley, nada más que lean la reglamentación del ceremonial militar para que vean que está facultado el que se pueda llevar a cabo, porque ahora se da muchos golpes de pecho, pero se les olvida cuando ingresaron al Estado Mayor Presidencial para que protestara como presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Ahí sí se les olvida, ¿no? Ahí sí justamente saliendo de él como secretario de Gobernación aparte. César Gutiérrez Priego, yo te agradezco mucho, querido abogado, que nos acompañes aquí en Sin Máscaras, tu casa, a través de los Reporteros MX. Compártenos tus redes sociales para estar al tanto y al pendiente de todas pues tus comentarios, los análisis que haces en diferentes redes sociales, así como en diversos medios de comunicación. Agradecidos, como siempre, César, yo te envío un fuerte abrazo. No, al contrario, Manuel, siempre es un placer estar con ustedes y mi Twitter, que es la red social que más utilizo, es @CésarGutiPrim y ahí podemos interactuar con las personas. No me gustan las faltas de respeto, entonces pues, cuando me mientan la madre, se las contesto o los bloqueo. Entonces con eso, de ahí en fuera podemos todo lo que quieran. Saludos a Javier Lozano, ¿eh? Al saco de pus, porque si no, ya ves que luego me suspenden la cuenta. Al saco de pus, que es un corrupto imbécil. Muy bien, muchas gracias, querido César. Abrazo fuerte, cuídate mucho, estamos en contacto. Otra vuelta, Manuel. Hasta luego. César Gutiérrez hablando con nosotros Sin Máscaras. Continuamos.